Buenas, buenas. Bueno, hoy hablaremos del temor que es malo. ¿Cuántos tipos de temores hay? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos tipos de temores hay? ¿Cuántos tipos de temores hay? Pues muchos. A muchas cosas. No, solamente cuántos tipos de temores hay. Tipos, no. ¿A qué le, ¿A qué le tienes temor? No, un a temor. tipo. A ver, recuerdo el temor de Dios. Ajá. Tipo de temor. Ese es un temor. Dame una definición de ese temor. Bueno, Una sola. se suele definir como respeto, reverencia. Ajá, ahí está, déjala tú ahí. ¿Y el contrario de ese? Desobediencia y respeto. Sí, Pero no el sería- contrario de ese temor, de esa palabra, sino el contrario de ese temor. Está ese temor que es eso, de respeto, ajá, Ah, y está claro, el temor yo de creo que es miedo. miedo, claro. Son esos dos temores. Ya de ahí le tenemos temores a un montón de cosas. Y Sí, miedo fobias. y cosas, fobias. Y ahorita tantas enfermedades que se inventan que le dicen fobia a todo. Fobia a lapicero, fobia a computadora, fobia a huequito, fobia a todo. Pero existen nada más esos dos tipos de temores. Pero hoy quiero hablar del temor, el malo. Ese que se apodera de ciertas circunstancias y trata de mantener a las personas ahí atadas. Ese temor que te llena de miedo y excusas para no enfrentar los problemas, dificultades, para no enfrentar las batallas y ni siquiera te llena de excusas para ni siquiera pelearlas y no atreverte a enfrentar esas pequeñas cosas. Porque a veces son pequeñas, uno la ve como algo súper inmenso, pero es algo pequeñito. Entonces le quiero dar la palabra un momento a mi esposa para que nos pregunte si ella tiene, o que ella misma nos diga si tiene alguna experiencia de algún temor, algún miedo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy queremos compartirle una experiencia que nosotros hemos vivido creo que a lo largo de nuestra vida, nuestra corta vida para muchos aquí que ya son más largas, pero no, algo que siempre el Señor ha trabajado con nosotros y que queremos compartirle porque esta semana la hemos tenido así a carne viva. David hablaba sobre algunas experiencias que ese temor tal vez han invadido nuestra vida, algún momento en nuestro diario vivir. Pues yo le voy a contar tres experiencias, una personal y una en conjunto, y dos en conjunto con él, que hemos tenido este miedo, como David lo catalogaba, el miedo malo. Eh, en mi graduación en el liceo, yo siempre estudié en liceos públicos. Económicamente, en Venezuela había eso, si se acuerdan, ¿no? Liceos públicos y liceos privados. Los privados pues eran los pagos y los públicos los que el gobierno tenía. Pues. En mi familia nunca hubo esa economía así súper amplia como para estar en liceos privados. Pero aún así, los últimos años del bachillerato, pues se les ocurrió la grandiosa idea de inscribirme en un liceo privado. Entonces ya yo había pasado todas mis materias, fino, ya estábamos a punto a un mes creo que era de la graduación, y me llega una notificación de que yo no había pagado los 2 años escolares que había tenido en el liceo. Entonces, o sea, yo no tenía la menor idea, yo estaba pendiente de mis estudios y yo no sabía lo que mis papás, lo que las parejas o los padres tienen ocultos a los hijos en algunos casos. Entonces me llegó ese papel y claro, yo llego a la casa y decía que si no pagaba hasta cierta fecha no me iba a graduar, o sea, no iba al acto, no iba a la toga, al birrete, a la cuestión, sino que nada más iba a ir por oficina, retiraba mi título y ya me iba a mi casa. Esa después les cuento el final. Esa es una. La segunda fue nuestra boda. Nosotros decidimos casarnos, me pidió matrimonio, chévere, sí, nos vamos a casar, todo. Mis padres tenían los planes de venirse acá, entonces teníamos una fecha tope para casarnos, queríamos casarnos en septiembre y planificamos todo en junio. O sea, teníamos 2 meses para hacer lo de la boda. Y no teníamos ahorrado más de $500 aproximadamente. Justamente una amiga se estaba casando en junio y le pregunté como cuánto había gastado para yo hacerme
un presupuesto, un cálculo, y me dijo que había gastado, porque poquito, $5,000. Y yo tenía, o sea, 500. Teníamos 500. Dios mío. Pues esa ya sabe la conclusión, sí nos casamos, pero después les cuento el final, ¿no? Cómo pasó todo lo que pasó hasta el mismo día de la boda. Pasaron tantas cosas, muchos miedos también, en ambas situaciones, tanto en mi graduación de bachillerato, en la boda, y en la última, que fue la más reciente, que todos acá la conocen también, fue el viaje de nosotros para acá, el venirnos para acá. Bueno, en Venezuela se conoce pues la situación del pasaporte. David tenía su pasaporte vencido. Hicimos la solicitud de la prórroga, el documento que pues se pega en el pasaporte y da un tiempo más de vigencia para poder viajar. Y bueno, no nos llegaba, ya teníamos la fecha de venirnos y todavía no llegaba el pasaporte, la prórroga. Hasta el mismo día del viaje todavía no teníamos la prórroga en nuestras manos. Entonces, les dejo ahí esas 3 historias para que las mantengan pendientes y ahorita se las termino de contar. Gracias, mi amor. Continúe. ¿Alguien tiene alguna experiencia con temor a algo, a alguien, a alguna persona, algún animal, algún lugar? A la suegra, no. También, vale, y bastante. A las serpientes. A las serpientes. Todos hemos tenido temor. No ha pasado que, bueno, sobre todo cuando estábamos pequeños. También contaba eso un pastor que cuando estaba pequeño vio una película de terror y era de un animal feísimo, no sé qué. Y él tenía la costumbre, desde pequeño lo acostumbraron a tomarse un vaso de leche antes de dormir. El colacao. El colacao. Estaba acostumbrado a tomarse el colacao. Y le llegó la hora y ese a tomar el colacao y no podía pararse a buscar su colacao. No pudo ir a la cocina porque entre ese caminito estaba el pulpo negro, le decía. Tenía miedo. Y él se creó ese temor por la película. Entonces, y él andaba con que se quería ver la película, el papá le decía no. Después le dijo, bueno, vétela. Después de vérsela, él andaba asustado. Y él andaba con ese temor ahí. Pero luego el papá le dio una lección a través de eso. Le explicó el por qué y el para qué. Pero también lo dejamos para el final. Ahora, le quiero hablar de la solución. ¿Cuál es nuestra solución? La fe de resurrección. Para esos temores, para esos miedos. ¿Por qué la fe de resurrección? También le podemos poner otros nombres. El momento de Dios. El momento de lo sobrenatural. El wow. Eres un crack. ¿Nadie le ha dicho eso a Dios? No le han dicho wow, Señor, te botaste. Sí. Ni yo ni en ficción me lo imaginaba así. Pero Él es Dios. Yo se lo digo cuando me veo al espejo. Está bien. Cuando era en el espejo. Él también. Pero este tema es para aquellos que temen o que han tenido miedos y han decidido a veces hasta botar la toalla, ¿sabes? Que han pasado momentos difíciles donde dicen, no, ya yo no sigo con esto, ya lo dejo hasta aquí. Pero que no se quedan hasta ahí, que no se quedan en el momento, no se quedan en esa estación del temor, del miedo, del que no lo hice y hasta ahí llegó, sino que levantan la cara y buscan al de arriba. Y dicen, Señor, yo no puedo más, te entrego el control. Si me ayudan buscando Salmos 34:4. Ahí vamos a ver que lo hizo una persona que era muy inteligente. 34:4. Sí. Sí. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Amén. Esa es la clave perfecta. No hay nada más mejor o no hay nada mejor que buscar al Señor. Justo en los temores, justo en los miedos, en las cosas que uno dice, oye, no me creo capaz de hacer esto. A mí me pasó muchísimas veces.
sobre todo en trabajo, que me traían cosas, equipos extraños y yo, mi madre, ¿cómo hago yo esto? Y bueno, gracias al Señor, orando muchísimo antes de hacer las instalaciones, porque llegaba hasta el último día de la oración y todo salía bien, gracias a Dios. Porque es realmente sorprendente, es algo increíble vivir estas experiencias. No hay nada malo en tener temores en todo. Lo malo es quedarse ahí en el temor, pero enfrentarlo y agarrado de la mano del Señor es muchísimo, muchísimo mejor que hacerlo solo. Hacerlo solo no es tan bien. ¿Por qué la resurrección en el nombre del tema? Yo le coloqué eso porque la resurrección viene después de que algo se acaba, como la vida. Todos sabemos el miedo que tuvieron los discípulos del Señor luego de que a él lo crucificaron y luego murió. Ellos sintieron temor, lloraban, andaban tristes, pero luego el Señor resucitó y se glorificó de una manera extraordinaria. Entonces le quise poner este nombre porque es algo parecido a lo que nos sucede cuando enfrentamos nuestros temores. Entonces, luego de que todo lo damos por muerto, por terminado, porque llegó hasta ahí y se nos va el control de nuestras manos, vamos y buscamos al Señor, al Dios de misericordia. Levantamos la mirada, oramos y le entregamos nuestros temores. Y ahí viene el gran momento, el momento donde Él se glorifica de una manera sorprendente. En el momento que todo se sale de nuestras manos y simplemente lo llevamos a una oración corta, pero larga, en sinceridad, es donde el Señor se glorifica. Porque para orarle a Él y pedirle por algo, no hay que hacer una mega oración. Simplemente ser sinceros con el Señor y demostrarle nuestra realidad abierta a Él es más que suficiente. Pero hay algo muy importante, el enemigo. El enemigo hará todo lo que pueda para meternos dudas hacia Dios, hacia lo que Él tiene para nosotros y hacia lo que Él desea para nosotros. A menudo usando el miedo al futuro, al que dirán, al que pensarán de mí, al fracaso y a muchas cosas más. Nos impide experimentar y vivir la libertad del perfecto amor de Dios. El Señor, en su gran amor, nos forma y nos va revelando una maravillosa forma de vivir a su lado. Todos sabemos el proceso de aceptarlo, de vivir con Él y obviamente de entregarle nuestra vida. Cuando le entregamos nuestra vida, ahí viene el proceso más hermoso que podemos vivir. Yo creo que ese ha sido el proceso más grande que he tenido en mi vida y lo sigo teniendo porque es con cada día, como el tema que nos dio Edwin hace tiempo, nos vamos desvelando poquito a poco. En primera de Juan 4:18 tenemos un tema precioso ahí. ¿Quién nos ayuda leyéndolo? Leo. Yes. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Gracias, ahí está bien. Ahora, ¿alguien sabe cuáles son los frutos del Espíritu de Dios? El fruto. Amor, gozo, Gozo, paz. paciencia. Amén. Tiene el amor, eso que es muy importante para sacar al temor de nuestras vidas. Entonces,
si recordamos el otro texto que nos habla del espíritu, hay un espíritu que es de temor, ¿verdad? Y hay un espíritu que es de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, todo lo tenemos con ayuda de eso, del Espíritu de Dios, de su gran amor y poder. Todo viene de Dios, nuestra libertad, nuestra victoria y nuestro gozo continuo. Tengo otra pregunta que hacerle. ¿Qué pasara si enfrentáramos la vida con la seguridad de que todo lo que hagamos va a salir bien? No tendríamos temor al fracaso. Ajá. Andaríamos confiados por el plan. ¿Nos gustaría vivir así? A ver, repite la pregunta. ¿Qué pasaría en tu vida si sabes que todo lo que tú hagas va a ser para tu bien? Va a salir. Bueno, seguro que la actitud es la mejor. Aunque probablemente me llevaría uno que otro. Claro, porque puedo tener la actitud de que todo va a salir bien, pero no necesariamente todo va a salir como yo creo que va a salir. Pero va a aportar para tu Pero bien. claro, la actitud es la correcta y es lo Ujú. importante aquí, ¿no? Claro, Que es libre de temor. libre de temor. Y y a eso vamos. ¿Sí? Salga bien o salga mal. Exacto, sabiendo que Va la a ser para actitud- nuestro bien. Exactamente. Así es. Porque para los que le aman, Todo. todo obra para bien. Hasta los estrellones que a veces nos damos con unas malas decisiones. Y junto a esa tenía otras preguntas. ¿Qué harías si no tuvieras miedo ni temor a nada? ¿A qué te enfrentarías? A muchas cosas. Esas preguntas se las responden a ustedes mismos. Son solamente preguntas para que piensen en eso. Porque sucede mucho que muchas personas están atadas al no, yo no sé eso. No, yo no lo voy a hacer porque no sé eso. Y no van más allá de las cosas por estar en temor, en miedo al fracasar. No te limites, Dios está con nosotros y el mundo está en sus manos. ¿Qué puede pasarnos al lado de Él? Nada. Somos hijos de Dios y no esclavos del temor. Filipenses 4:7. Yo leo. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Algo que nos trae el Señor es la paz. Y la paz viene cuando se va todo temor. Y es gracias a su amor. Yo... no, si le cuento mis temores, no termino. O los que tuve. Ahorita tal vez llegan nuevos temores. Porque estamos enfrentando cambios y cosas. Y el enemigo siempre busca de atacar. Pero algo que tengo ahora que no tenía antes era a Dios en mi corazón. No tenía el Señor esa libertad de vivir en mí como ahora. Ahora yo sé que llega algo y yo, bueno, que pase lo que vaya a pasar. A mí me da igual. Yo sé que siempre voy a ganar. Porque en Dios somos más que vencedores. Y eso lo hablábamos en Ecuador, cuando estaba conociendo al Señor, que leía la Biblia recién, no sé qué. Una vez nosotros nos cuenta Crisis no pasábamos que no teníamos para alquiler porque andábamos liqui. Y yo le decía a Sobar, bueno, pero ¿qué puede pasar? O sea, si no pago el alquiler, ¿qué pasa? Está bien, me toca hablar con el casero, decirle lo que sucedió, que no tuve para pagarle y más nada. No, que te tienes que ir, me voy. ¿Qué pasa? Busco otra casilla, pero enfrento la vida, no voy a andar con el miedo de que no, que tengo que conseguir para alquiler y estresarme por esas. Porque son tonterías que el Señor las resuelve así de fácil. Mente, mi amor. Para que le termine de contar cómo el Señor se glorifica. Sí, que para él fue una solución así de fácil, pero para nosotros fueron días, horas
y momentos de mucho temor. Pues la primera historia era la de mi graduación de bachillerato. Estuve muy nerviosa porque ya yo me había resignado a que me iba a graduar por administración, así se llama cuando la gente no paga. Y de paso que todo el mundo sabe que tú no pagaste porque no estás en el acto. Entonces, bueno, eso realmente era lo de menos. Yo quería era mi acto, mi toga, mi birrete, mis compañeros, la emoción de lanzar el coso se me fue, este es el birrete. Lanzar el birrete y todo, pero a una semana de mi graduación llegó una persona que nos donó los 2 años de mi curso del liceo. Después de eso yo tuve una conversación con mis padres porque me inscribieron ahí. Pero bueno, ellos querían lo mejor para mí. El liceo donde yo estaba anteriormente no tenía la condición como para uno salir con las buenas capacidades de bachiller. Entonces ellos tomaron la decisión de cambiarme. Y con toda la fe que ellos siempre han tenido, pues hicieron este acto y el Señor nunca nos defrauda. Al final llegó esta persona, pagó los 2 años del colegio que debíamos, me pude graduar, a pesar de que pagó los 2 años, me compró vestido, me compró zapatos, luego nos llevaron a un sitio a almorzar, o sea, sobreabundó todo lo que yo podía desear para ese momento, fue mucho más de lo que yo pude querer en ese entonces. La segunda historia que fue nuestra boda, como les dije, solamente teníamos $500 y se gastaba un montón, o sea, un mes antes llegó una amiga, era una amiga de él, de la cuñada de él, o sea, ni siquiera era una amiga directa nuestra o de la familia o algo, de la cuñada de él, y vivíamos en Quito, ya estaba viviendo en otra ciudad, y dijo, oye, disculpen, ¿será que me puedo quedar en su casa unos días que tengo un trabajo, una entrevista de un trabajo? Resulta que el trabajo nunca le salió, ella es arquitecto, pero de profesión, pero también es diseñadora, le encanta dibujar, le encanta decorar, ella fue la que me hizo todas las decoraciones de la boda, absolutamente todo. El trabajo nunca se le dio, pero se quedó todo ese mes antes en mi casa haciéndome toda la decoración. Fue la que me maquilló, fue la que me peinó, fue la que me ayudó en todo el momento de la boda, del estrés, de no sé qué más. Luego, unos días antes llegaron personas a decirnos, yo sé que el regalito para la boda es chévere, pero seguramente lo están necesitando ahora. Nos daban dinero antes. Y justo cuando teníamos que cancelar. Cuando teníamos que pagar el salón, cuando teníamos que pagar cosas de comida, todo. La boda fue espectacular también. El Señor también se botó. Fue ahí, como dice, fue un crack. En ese momento también vimos su mano y su misericordia con nosotros y su gracia brutalmente con nosotros. En ese momento nuestra boda fue muy bonita y la gozamos al máximo también. Y bueno, la última, que fue la del viaje, 3 días antes ya sabíamos que no estaba la prórroga, que no iba a llegar. David ya dijo, bueno, cancelemos el vuelo. Cancelar el vuelo correspondía pues pagar casi que un nuevo boleto. El dinero que teníamos presupuestado pues no nos llegaba hasta todo eso que teníamos que pagar. ¿A ti se te vencía el pasaporte? A mí se me vencía el pasaporte, los 6 meses quedaban con anterioridad, entonces teníamos que viajar, era esa fecha límite para viajar. Yo le dije, no lo cancelemos, llamamos al call center de la aerolínea, nos dijeron puede ser hasta 24 horas antes. 24 horas antes tampoco llegaba la prórroga. Dios mío, eso fue un momento de mucho temor. En ese tiempo, 24 horas antes, estaba todavía en Panamá. La prórroga estaba en Panamá, de Venezuela la habían enviado a Panamá, o sea, eso estaba volando por todo el mundo. El problema de viajar sola, o sea, porque lo último fue, Soar viaja sola y David se va cuando le llegue la prórroga. Yo estaba embarazada de 5 meses, con la maletota, y teníamos que hacer cambio de aeropuerto que quedaba a 1 hora de distancia de uno a otro aeropuerto. O sea, era un trajín que me tenía que echar todo esto con el bolso, la maleta, la de mano, la cuestión. En un país que no se hablaba español, y yo no sé hablar inglés por ahora. Entonces, iba a ser bastante gorroso para mí solita, pero ya él estaba mentalizado, yo no me quería mentalizar, yo no lo quería aceptar. Yo te entregué todo. Sí, ya, ahí él flaqueció. Luego de esto empezamos a orar, pasamos la última noche, ¿sabes? Nosotros viajábamos el 10 de octubre a las 8 de la noche.
Y toda esa noche entre el 9 y el 10 de octubre no dormimos nada, oramos muchísimo, lloramos muchísimo, estábamos muy nerviosos y a las 7 de la mañana me metí en la ruta para seguir la ruta del Todavía documento Panamá. y estaba en Panamá. A las 10 de la mañana volví a ingresar y ya estaba en Guayaquil. Guayaquil es la costa de Ecuador. Ahí mismo llamé a DHL, les pregunté, mire, ¿qué pasó? Que no sé qué. Me dijeron, pues sí, pero el país en ese momento, Ecuador, estaba pasando por muchas protestas, estaba las calles trancadas, o sea, todo estaba a nuestra contra. Todo estaba a nuestra contra. Y al final de todo, la prórroga llegó ese mismo día a las 4 de la tarde. Salíamos a las 6. Salíamos a las 8, teníamos que estar 3 horas antes en el aeropuerto. Un amigo de David le dio la cola en moto porque era lo único que podía transitar así apuradito hasta el sitio donde tenía que retirar la prórroga, luego llevarlo al aeropuerto. Era como 1 hora y media de todo el viaje. Yo me fui con todas mis maletas al aeropuerto y yo, bueno, si llegó bien y si no, pues me tocará ir sola. Llegó a tiempo, llegamos súper bien, pudimos ingresar, los dos pues con la prórroga llorando en el aeropuerto. Ese mismo día también el Señor pues se votó con nosotros. Y en conclusión, pues a todo esto, Dios siempre tiene el control de todo. Dios siempre tiene el control de todo, a pesar de nuestros temores, a pesar de como siempre se ha tenido ese miedo a enfermedades, miedo a la soledad, miedo a no soy bien, no soy una buena persona, no fui deseado, mis padres no me quieren. Miedo a tantas cosas que tal vez podamos tener, que el Señor siempre tiene la última palabra. Y por eso le quisimos colocar a este tema fe de resurrección. Siempre tener la fe de que después de la muerte, ahí viene lo mejor. Ahí es donde el Señor saca la mejor fiesta, la mejor pancarta, el mejor sonido, la mejor música, todo. Todo pasa después de lo que nosotros creemos muerto. Pero siempre es con la fe. Fe por delante y luego ahí vamos a ver todo la demás. Resurrección. Amén. Así que bueno, así terminamos, dejando claro eso, de no es malo tener temor, no es malo tener miedo, malo es quedarnos en ello y frenarnos por eso. Hay que enfrentar los temores, los miedos, todo lo que se venga, con la seguridad de que ya somos más que vencedores. No, que quiero estudiar tal cosa, pero no sé, no le tengas miedo. Métete, y si no lo pasas, bueno, triste, pero y si lo pasas, sabes Sigo estudiando hasta que lo lograste. Entonces no te quedes con el no sé o no lo haré, enfréntalo. Y si es una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que lo consigas. Pero no hay que tener temor ni miedo. El Señor todo lo tiene en sus manos. Amén. Amén. Y para finalizar también una cosita que les decía que hemos estado pasando esta semana, pues se nos vienen muchas cosas nuevas, muchas cosas que tenemos que enfrentar de la adultez. Estábamos conversando, no, pero ahora cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer aquello, tenemos que planificarnos, tenemos que buscar, tenemos que ver, 1, 2, 3, 4, 5, no dan los números, empieza toda esa ansiedad, ese miedo, ese temor. Y en un mensaje yo le decía, le escribí a David, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Cuántas veces el Señor o sea, si vemos atrás nuestra historia, cuántas veces el Señor nos ha sacado la pata del barro literalmente? Y como decía Edwin, en muchos casos tal vez no es lo que yo quería, pero volteo atrás y veo que fue lo mejor para mí, lo que el Señor pudo hacer mejor para mí, lo que nos correspondía pues en ese tiempo. Entonces yo le decía a David, ¿por qué nos preocupamos? Si sabemos que el Señor nos va a solventar en todo, si sabemos que Él es nuestra roca, que en Él estamos cimentados, como decía Edgar también al principio, tenemos mejores promesas en este nuevo pacto. Entonces, afianzarnos a ella y a gozarlas todas, con fe. Amén. Y gozarnos los golpes. Que lo único que ni siquiera es malo, porque la muerte para nosotros es ganancia. Lo único sería eso, que muramos. Pero si nos llega la muerte, vamos a dejar gozar. Muchísimas gracias. Y todavía se está actualizando la computadora.
Bueno, Listo. una reunión para orar. Sí, ya. Muchísimas gracias, entonces. Ay, esa es una